Seguimos a 26 de abril de 2020. Eh, Vamos a tener para empezar una palabra de oración por tantas personas que todavía en nuestro país y en medio mundo están padeciendo las circunstancias y el ataque de esta enfermedad que tiene al mundo preocupado. Yo les invito, por favor, a inclinar un momento la cabeza y a hacer una oración, especialmente por los que están sufriendo, por las familias que han perdido seres queridos y por nosotros mismos, que Dios nos dé sabiduría para enfrentar siempre estas situaciones. Padre, delante de ti estamos y te damos las gracias, Señor, porque a nosotros tú nos has cuidado, pero hay tantas criaturas, Señor, sufriendo y queremos identificarnos en este momento, Señor, con el dolor, con los que han perdido seres queridos y también, Señor, con los que están en este momento padeciendo y los que están en riesgo y quién sabe, Señor, cualquiera de nosotros. Por eso pedimos, Señor, que tu presencia, como dice tu palabra, tú nos acompañarás aún más allá de la muerte. Está con tus hijos, danos a cada uno, Señor, de los creyentes esa confianza, como dice Pablo y Pedro, Señor, inmarchitable, una confianza cierta de que tú vas a estar a nuestro lado en todos los momentos. Siempre te agradecemos, Señor, que tú nos has dado la salud, la vida hasta aquí y has abierto una puerta gloriosa en el cielo para la eternidad. Te damos las gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén. Pues hermanos, en esta mañana queremos centrarnos en otra de las grandes afirmaciones de Jesús. Desde luego, las cosas que Jesús decía eran absolutamente únicas. El domingo pasado hablábamos de aquella afirmación, cuando en un momento determinado y después de haber compartido con sus discípulos que iba a un lugar, dando a entender que más allá de la vida, como decíamos, y más allá de la muerte, hay esperanza, hay un lugar, y un lugar superior a lo que podemos imaginar. Jesús habló ante la duda de sus discípulos, habló de que Él mismo era el camino. Y decíamos que otros han señalado, pero que Jesús no decía aquel o esto es el camino, sino que yo soy el camino. Y algunos han cantado por ahí, que no lo dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Algunos poetas con poesías hermosas, pero diciendo caminante, no hay camino. Y desde luego, no hay camino cuando no hay un lugar a donde dirigirse, cuando no se conoce o no se quiere conocer que hay un lugar más allá. Entonces, no hay camino. Pero nosotros mantenemos esa afirmación de Jesús, nos identificamos con ella, creemos, la aceptamos y la proclamamos. Hay un camino y ese camino es Jesús, porque hay un lugar, hay un aposento, hay una casa más allá. Y esa casa es la que el Señor fue a preparar. Y esa es también nuestra esperanza. Por lo tanto, sí hay camino. Pero Jesús, en el contexto de aquella misma conversación con sus discípulos, hizo otra afirmación también absolutamente radical y tajante. Yo soy la verdad. Es cierto, ¿verdad? Usamos mucho la palabra verdad, aunque no siempre decimos la verdad. Pero es un concepto no fácil de explicar, pero todo el mundo entiende cuando le engañan, no nos gusta. Cuando alguien te miente, ¿verdad? Te siente mal. A mí particularmente me sienta muy mal que me mientan. ¿Y cómo aprendemos? Desde niños, los niños aprenden a mentir. Bueno, los psicólogos dicen que, bueno, que puede ser una forma para conocerse y conocer a los demás y tal y cual, ¿no? Y que los niños, y es curioso, los psicólogos hoy han podido comprobar que no es innato el mentir, pero que lo aprenden muy rápido, porque hay la tendencia en el ser humano a coger las cosas que nos convienen. Así que el niño, en el momento que descubre que mintiendo puede recibir, en lugar de un reproche, puede recibir un halago, pues miente. Y es decir, que no lo hacen con maldad para dañar, pero sí lo hacen con la picardía de beneficiarse. En lugar de un reproche, pues recibir un halago. Es decir, que la mentira está ahí. Digo, desde muy pequeño aprendemos a disimular, a mentir, a veces a contradecir, y eso ya no se separa del ser humano y uno lo puede ver. Si se grabaran todas nuestras conversaciones en algún lugar, ¿cuántas veces? Y las conversaciones que hay de los personajes públicos que hablan y dan discursos y un día dicen una cosa y otro día otra. Y uno dice, bueno, pero esto cómo es, ¿verdad? Porque la mentira está ya arraigada en el corazón humano. Así que si es difícil explicar la verdad, vamos a decir que por lo menos podemos saber una cosa. La verdad es, lo contrario de la mentira. Explicar ese concepto cuando uno dice, por ejemplo, ahora es de día.
Eso es una afirmación que podría ser verdad o no. Pero si se comprueba que es de día, entonces, efectivamente, es verdad. Y si yo digo la noche es oscura y usted comprueba que la noche es oscura, eso es verdad, porque lo enunciado se ha comprobado que sí es verdad. Pero también la verdad, por ejemplo, cuando uno recibe un regalo, tú recibes un regalo normalmente envuelto. Y tú ves que hay un regalo y lo tienes en la mano, pero no sabes lo que hay dentro. Ni siquiera sabes si hay algo dentro. Es decir, que la verdad la descubrirás cuando quites la capa que rodea al regalo. Entonces tú descubrirás la verdad, en qué consistía el regalo. Es decir, que quitar la tapa o el velo, desvelar algo, nos ayuda a descubrir la verdad. Bueno, y así hay otras explicaciones, ¿verdad?, que nos ayudarían a entender ese término que todos usamos y que hay una cosa clara que yo he dicho antes. A nadie nos gusta que nos mientan, aunque mintamos, pero no nos gusta que nos mientan, ¿verdad? Así que Jesús en un momento determinado dice, mire, en todo en fin, la cantidad de conceptos que se expresan y todas las cosas que aparecen por ahí, la cosa más importante, más trascendente, la verdad absoluta, Jesús, que se caracterizó siempre por ser, humilde. No olvidemos que donde nació, cómo vivió, y diciendo que era Dios. Dios es el dueño absoluto, el creador y dueño de todo. Y él vivió de la forma más humilde. Es decir, Jesús no necesitaba mentir. No, en absoluto necesitaba mentir. Y sin embargo, él dijo, yo soy la verdad. Cuando Jesús está diciendo eso, desde luego está echando por tierra y descalificando a muchas otras verdades que aparecían de verdad y no lo eran. Especialmente Jesús es la verdad que tiene sentido, que da sentido a la vida. La verdad que nos une con nuestro Creador, con nuestro pasado, porque al final de cuentas, el ser humano, así lo cuenta la Biblia, aparte de otras teorías, pero así lo cuenta la Biblia, salimos de las manos de Dios. Y solamente cuando el hombre, decíamos también el domingo pasado, ¿verdad?, se encuentra con Dios, es cuando el hombre tiene esa paz interior que le hace entender ahora quién es, quién soy yo, y de dónde vengo y a dónde voy. Y Jesús dice, yo soy esa verdad, la verdad absoluta, la verdad que llega, la verdad que llena. Ahora, todavía aún esto podemos seguir comprobando cómo podemos saber que Jesús era la verdad. Mire, hay varios aspectos en la vida de él que podemos considerar. Curiosamente, en Jesús coinciden una serie de profecías antiguas. Algunas tenían 500 años, 700 años, 1000 años y más de 1000 años. Y esas profecías, y podemos verificarlas, no voy a hacer toda la lectura para no hacerlo pesado en ese sentido, pero ir comprobando cómo las profecías antiguas que hablaban de uno, ya uno puede recordar, los que conocemos la Biblia, ¿verdad?, desde el momento en que Dios habló con Adán y Eva, ya le anunció, hablando a la serpiente, que de la mujer nacería uno que vencería a la serpiente, que le aplastaría la cabeza a la serpiente. La cabeza, precisamente, la serpiente, que es el lugar, si tú quieres eliminar una serpiente, tiene que darle la cabeza porque el resto del cuerpo no sigue vivo si no le aplastan la cabeza. Y desde ahí, desde el Génesis, está escrito que nacería de la mujer, nacería uno que aplastaría la cabeza a Satanás, a la serpiente. Moisés, en un momento determinado, en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versículo 15, él dice que el Señor levantaría un profeta como él en el futuro. Y tanto lo que dijo Dios mismo a la serpiente se cumplió en Cristo, que pudo decir, estando en la cruz, consumado es, terminado está, y al resucitar puso en evidencia todo esto. La muerte ha sido vencida, que era lo que trajo la mentira de Satanás, ¿verdad?, sobre el hombre, la muerte fue vencida porque Jesús venció la muerte, así que se cumplió en Jesús. Las palabras de Moisés, fíjense que Juan, el apóstol Juan, en un momento determinado dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por el otro que había dicho Moisés. Profeta os enviará el Señor como yo.
Y ese otro profeta, dice Juan, ese es Jesús. A través de Jesús, por Moisés vino la ley, esa maravilla de revelación que Dios le dio, la gran revelación de todo, especialmente el Pentateuco, los 5 primeros libros. Bueno, los mandamientos de la ley de Dios con todas las implicaciones que tiene en su trasfondo, ¿verdad? Pero dice Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es decir, las profecías de Moisés con respecto al que había de venir se cumplieron en Jesús. Y no solamente, ya Isaías había dicho que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. De una virgen nacería. Y Jesús nació de una virgen. Es decir, se fue cumpliendo aquellas profecías. Estamos citando solo algunas un poquito por encima. Otra profecía de Isaías decía que aquel que iba a venir, que nacía de una virgen, iba a hacer obras como sanar cojos, dar vista a los ciegos e incluso resucitar a los muertos. Todo esto lo hizo Jesús. Es decir, Jesús era aquel que estaba anunciado. Y así hay, pues yo diría, hay efectivamente contabilizadas cientos de profecías del Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento en la vida y en el ministerio de Jesús. Así que Jesús era, por lo menos en ese sentido podemos decir, era el verdadero ungido, el verdadero anunciado, el que estaba previsto que iba a venir. Ese era Jesús. Así que, por lo menos era el verdadero. En cuanto a las profecías, que digo, como hay muchísimas más, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, en fin, el principado sobre su hombro, otra profecía, y así, que iba a nacer en Belén, que iba a entrar en un pollino, todo esto estaba profetizado, que sobre su ropa se iban a echar suertes, en fin, un montón de profecías más que no vamos a entrar porque no trataba yo de un estudio, sino a llamar vuestra atención para que comprendiéramos que cuando Jesús dice, yo soy la verdad, no es una ocurrencia, no es una falacia. Él está siendo muy consciente de que está revelando algo que tenía que decir. Él es la verdad. Así que las profecías se cumplieron, pero otra cosa muy importante también, lo que él dijo, es decir, sus propias profecías se cumplieron. No solamente lo que estaba escrito de él, sino las cosas que él dijo también se fueron cumpliendo. En un momento determinado, Jesús está con los hermanos, saben que los diferentes relatos que narra la Biblia, Jesús tenía amistad con Marta, María y Lázaro, en una familia con la que Jesús con frecuencia pasaba, posaba con ellos, comía con ellos, y en un momento determinado Jesús estaba ausente y le llega la noticia de que Lázaro está enfermo y finalmente que Lázaro ha muerto. Y Jesús, en el momento que lo oye, dice, esta enfermedad no es para muerte. Y cuando se enteran que ha muerto, los apóstoles se quedan ahí, los discípulos diciendo, ¿y nosotros vamos a ir para allá? ¿Para qué? ¿Para que muramos? No sabían ni qué decir. Jesús llega 4 días después de la muerte, 4 días después. Las hermanas desconsoladas diciendo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero claro, tú no estabas. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y había 4 días que había muerto. Y el relato dice que en un momento determinado, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús se acercó a la tumba, que ya, según las hermanas, ya desprendía mal olor, porque es lo que suele suceder, ¿verdad?, con un cadáver. Y Jesús llamó a Lázaro, y Lázaro se levantó. Es decir, las palabras que Jesús decía también tenían cumplimiento, y no fue el único. Él habló de sí mismo, que le era necesario padecer, ir a Jerusalén. Se lo fue contando a sus discípulos en diferentes ocasiones, y ellos muchas veces ni se enteraban, pero Jesús lo fue contando. ¿Qué iba a suceder? Que iba a ir a Jerusalén, que le iban a apresar, que le iban a azotar, que le iban a escupir, que lo iban a crucificar, iba a morir, iba a resucitar. Y Jesús fue a Jerusalén, se cumplió todo lo que había dicho de él, y lo mataron. Y resucitó. Así que, pero tampoco fue lo único que Jesús, que se cumplió de las cosas que él decía. En un momento también determinado de su ministerio, los discípulos le llaman la atención. Mira, Señor, ¿has visto qué templo más hermoso? Mira qué piedra. ¿Cómo pudieron poner esas piedras? Y ahí están las piedras, ¿verdad? El dichoso, famoso muro de las lamentaciones.
que tiene ahí, no se sabe de cuántos, cientos de años, miles de años, construido, y llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo es aquello? Y los discípulos le dijeron a Jesús, mira Jesús, ¿has visto qué templo, qué cosa más impresionante? Y Jesús les dijo, mira, esto no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea destruido. Esto fue en nuestra era común, me refiero, en nuestro calendario, sería por el año 32, 33, porque nosotros partimos del nacimiento de Jesús. Y en el año 70, es decir, unos 40 años después, las tropas romanas, el ejército romano, habiendo asediado por mucho tiempo a la ciudad de Jerusalén, finalmente entraron y arrasaron completamente a la ciudad, completamente. Y la ciudad fue prácticamente desaparecida. Desde entonces hasta, bueno, ahora hace más o menos, no llega todavía a 70, 72 años, al año 1947, que se comenzó a fundar el Estado de Israel, y ahí Jerusalén comenzó de nuevo a crecer. Bueno, ya estaba con los palestinos, etcétera, ¿no? Pero como capital, como ciudad importante, había desaparecido por casi 2000 años, como Jesús había dicho. Es decir, otra profecía dada por Jesús y que se cumplió en él. En otro momento determinado, él les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que, después de resucitar, hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. No os vayáis de Jerusalén. Después de muerto y de resucitar, les dijo, quedaos aquí porque algo va a suceder después. Y el día de Pentecostés, esa famosa fiesta de los judíos, estando sus discípulos todavía recogidos, asustados, y orando ahí, clamando a Dios que les iluminara, dice el texto en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que de repente hubo un estruendo y todos ellos se sintieron transformados y comenzaron, incluso era una fiesta famosa, había muchísima población que habían venido de los diferentes pueblos, incluso del extranjero, habían venido a celebrar la fiesta en Jerusalén, y ellos comenzaron a hablar de una forma absolutamente desconocida para los que lo hablaban y para ellos mismos, porque algunos pensaban que estaban borrachos, y es porque el Espíritu de Dios se había derramado sobre ellos como Jesús había prometido. Es decir, que muchas de las profecías, bueno, muchas, quiero decir, las profecías que Jesús enunció y anunció se fueron cumpliendo. Las que eran para aquella época, como hay otras que todavía no se han cumplido, pero que tendrán cumplimiento en su momento. Es decir, Jesús era el cumplimiento de las profecías antiguas y Jesús hacía que sus profecías se cumplieran. Por lo tanto, Jesús era verdaderamente un profeta. Es decir, era un hombre de verdad que lo que decía se cumplía. Y aún así podríamos mencionar el testimonio de mucha gente que estuvieron con Jesús. Es decir, esa afirmación de que yo soy la verdad, hermanos y amigos, no fue una afirmación gratuita. Y curiosamente, en el texto, en la redacción que el apóstol Juan escribe, le pone el artículo definido, yo soy la verdad. No dice Jesús, yo soy verdadero, podía ser verdadero y haber muchos verdaderos, ¿verdad? Pero Jesús dice, yo no soy un verdadero, yo soy el verdadero, es decir, soy la verdad misma, la verdad misma. ¿Y qué pensamiento más hermoso? Hay personas que les gustan los conceptos. Por ejemplo, dice, pues yo busco el amor. Y otros, a mí la justicia. Pues yo, qué sé yo, la eternidad. Pues a mí me gusta eso, la verdad. Hermanos, la gente quiere buscar ideas y conceptos. Lo que no quiere el ser humano es buscar a Dios. Pero lo que olvida el ser humano es que el amor es Dios. Es que la justicia es Dios. Es que la eternidad es Dios. Es que la verdad es Dios. Jesús, él no podía decirlo de otra manera. Hubiese mentido si no hubiese dicho esto. Pero tuvo que decirlo, porque además, él era la verdad y eso es verdad. Tenía que decirlo, ¿verdad? Permiso, un poquito de agua. Y así, pues se puede ver y se puede considerar muchas de las contemporáneos de Jesús, cuando le escuchaban, cuando le veían. Por ejemplo, relata Mateo en su Evangelio, en el capítulo 2, que vinieron unos magos del Oriente. Y ellos venían a buscar al rey de los judíos que había nacido. Es decir, desde el mismo momento del nacimiento, hubo conciencia
revelación de Dios en alguna otra parte del mundo, aparte de Jerusalén, que había algunos que le esperaban, no muchos, pero algunos le esperaban, en otras partes del mundo hubo ese conocimiento. Dios reveló a algunos hombres que ese famoso rey de los judíos que estaba anunciado iban a ser. Y vinieron a Jerusalén. Jerusalén, dice el texto, escribe Mateo, que la ciudad se conmovió cuando supo que había nacido el rey de los judíos, y Herodes especialmente, que temió que le iban a quitar el reino. Pero, o sea, que hubo conciencia aparte de lo que Jesús luego dijera, de lo que decía la profecía. En su momento había constancia de que él iba a nacer, que iba a venir alguien realmente importante. El Bautista, Juan el Bautista, en un momento determinado Juan está desarrollando su ministerio, predicando, enseñando, exhortando, condenando, porque todo eso incluía su ministerio, abriendo el camino, y en un momento determinado él ve a Jesús y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan el Bautista, cuando le vio, no tuvo más remedio que señalar y decir: ese es. Y Juan mismo, cuando Jesús le pidió a Juan que lo bautizara en el río, que Juan se resistía porque decía: no, Señor, el superior tiene que bautizar al inferior, tú eres superior a mí. Y dice Jesús: no, ahora mismo yo estoy aquí como siervo, tú bautízame a mí como está haciendo con los demás. Y mientras Juan le bautizaba, dice también el Evangelio, tanto Mateo como los demás evangelios, que vino una voz del cielo y una figura en forma de paloma que descendía sobre Jesús. Y una voz que decía: este es mi Hijo en quien tengo contentamiento, a él oíd. Es decir, que los magos, Juan personalmente, cuando lo vio, cuando lo bautizó, tuvo constancia. Juan tuvo constancia externa, no solamente porque él ya venía preparado para identificarlo, sino que la voz y lo que vio le volvió a confirmar que estaba delante de aquel que era el verdadero. Y Juan no tuvo más remedio que decir lo que estaba viendo, porque fue, honesto en ese punto, como más tarde serían los discípulos, cuando tuvieron que decir: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso le pasó también a Juan. Pero no fue el único. Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan también, se acerca a Jesús, que viene con un poquito de temor, porque él había analizado la figura, las palabras y las profecías. Y Nicodemo, que era un fariseo, uno de lo que era a ver si lo digo, el Sanedrín, es decir, no eran de los más simpatizantes con Jesús, pero él, particularmente, él había analizado y estaba considerando que efectivamente Jesús, y él vino, Jesús no sería aquel que estaba anunciado, porque los demás no querían creerlo, pero él, conociendo las Escrituras y conociendo las profecías y escuchando los mensajes de Jesús y los testimonios que había, dice: yo sé que si no está Dios con él, nadie puede hacer las obras que tú haces. Es decir, que Nicodemo reconoció en Jesús, y era un principal de los fariseos, reconoció en Jesús que era el cumplimiento de aquellas profecías, y así lo tuvo que decir en el capítulo 3 de Juan. Cuando Jesús fue llevado a la cruz y con todos los, después de ser azotado, después de ser clavado, etcétera, etcétera, y después de ser lanceado, estaba el centurión que controlaba todo aquel acto, y dijo, después de ver y oír todo lo que había visto y oído, dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También lo tuvo que confesarlo, porque dice: es que esto no tiene otra explicación, ¿no? Bueno, luego encontramos los discípulos, todos los discípulos en un momento determinado, que estaban con sus dudas, con sus torpezas, pero en un momento determinado, cuando Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, ¿qué concepto tenéis de mí? Antes ellos dijeron: bueno, Señor, uno piensa que tú eres Juan el Bautista, otro piensa que eres Elías o otro profeta. Dice: ¿y ustedes qué piensan? Entonces Pedro, y fue el sentir de todos, dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es muy interesante que Jesús, esa palabra que se podía decir que era una ocurrencia de Pedro, pero Jesús, bueno, vamos a decir que arregló esas palabras diciendo:
bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. No es producto ni de tu investigación, ni de tu capacidad. Dios te lo ha revelado. Dios te lo ha revelado. Y hermano, como decíamos cuando yo hablaba antes del regalo, hay verdades que necesitan ser desveladas, quitar el velo para poder ver lo que hay dentro. Y eso fue lo que Dios hizo con Pedro. Pedro confesó porque Dios le abrió el entendimiento y pudo realmente ver que Jesús era la verdad. Y yo diría, hermanos y amigos, que hoy todavía Jesús es la verdad. Y muchos lo hemos visto. Dios nos ha abierto los ojos de esa manera, ¿verdad? Para entenderlo. No porque seamos más inteligentes, ni porque haya en nosotros nada, ningún mérito. Pero Dios lo ha hecho. Y yo estoy seguro que Dios, vaya, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, así que Dios te ama también a ti. Yo no puedo decir lo contrario. Tengo que decir, estoy seguro que Dios te ama a ti porque Dios es amor. Y Dios quiere también quitarte el velo para que tú descubras el valor de esas palabras de Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Esa verdad en la que te puedes apoyar. En la que tú puedes confesar sin un motivo de avergonzarte. Tú puedes decir que eres de un club de fútbol. Mientras el club gana, tú lo dices, yo soy de tal club. Ahora, cuando el club tuyo pierde, entonces ya mejor que no lo dice mucho. Ya no te pones tanto la camiseta. Tú puedes ser de un partido político, pero cuando en el partido suceden cosas de corrupción, que suceden, entonces te avergüenza de ese partido. Hombre, ha habido corrupción en los llamados cristianos, eso también es verdad. En los llamados cristianos, porque están formados por hombres, también hay corrupción. Pero yo no me avergüenzo de Cristo. Jamás Él me ha dejado a mí en mal lugar. Jamás Él me ha dejado a mí en mal lugar. Puede que yo le deje a Él en mal lugar, pero Él a mí no. Es decir, que ser seguidor de Jesús, aceptar a Jesús como la verdad, es una cosa. No hay nada más grande, hermano, que el hombre pueda entender y aceptar a Jesús como la verdad de Dios, la verdad absoluta, la verdad de la eternidad, la verdad que tiene que ver con tu pasado, con tu presente y con tu futuro. Nada que ver con filosofías humanas que cambian constantemente y que los hombres tienen que seguir pensando. Pero es que los auténticos pensadores, los verdaderos filósofos que buscan la verdad, la han encontrado en Jesús. Hay muchos filósofos creyentes, como hay científicos creyentes. Claro que los hay. ¿Por qué? Porque está ahí, la verdad está ahí. Hay quien quiere verla, quien no quiere verla. Hay quien se conforma con el regalo sin destaparlo, sin abrirlo, sin saber si eso que tú consideras que es la verdad, lo es efectivamente. ¿Cuánta gente van detrás de, qué sé yo, de una idea absurda, pero que no se han molestado en comprobar si eso realmente tiene sentido? Y lo siguen. ¿Cuántas tradiciones sin sentido? Y la gente va. ¿Y cuántos charlatanes? Que estos días uno puede ver cuántos charlatanes hay por ahí diciendo bobadas, hermano, y la gente lo sigue y le aplauden, diciendo, pero absolutas cosas sin sentido, y la gente lo sigue. No se molesta en investigar. Jesús, tú puedes investigar a Jesús. Él lo dijo, el que quiera conocer si mi doctrina es de Dios, lo sabrá. El que quiera conocer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es de Dios o no. Y el apóstol Pablo decía, examinadlo todo y retened lo bueno. Y Jesús decía, buscad y hallaréis. Pero muchas personas se conforman con aquello que le han dado. O lo que le han transmitido la tradición de sus padres. No, es que esto es la religión de mis padres. Y tú, aunque sea mentira, te la crees. Sin molestarte en profundizar. Jesús es la verdad absoluta. Y al final, como decíamos, todos los discípulos, el apóstol Pablo era un perseguidor, Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Él había consentido la muerte del primer mártir de Esteban y estaba dispuesto a encerrar a la cárcel y a eliminar o exterminar, si fuera posible, ese mensaje que estaba predicando. Pablo no tenía ningún interés en favorecer el ministerio de Jesús, al contrario, iba persiguiéndolo. Y en un momento determinado, sucedió algo que le hizo cambiar completamente de dirección.
Y Pablo terminó confesando que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado, que Jesús era el camino y la verdad. Aquel perseguidor terminó confesándolo. Es decir, muchos en la época de Jesús, pero muchos, Esteban cuando moría, cuando fue apedreado por decir que Jesús era el Cristo, por eso mismo, por señalar a Jesús, Esteban fue apedreado. Y está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, que Esteban, mientras era apedreado y se iba debilitando, evidentemente, a consecuencia de las pedradas, pudo decir, veo el cielo abierto, y decir, Señor Jesús. Esteban, mientras moría, pudo decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, no solamente lo vieron los magos, Juan el Bautista, todos los que lo vieron, evidentemente, los discípulos, Pablo, todavía hay, pero Esteban, después que Jesús ya no solamente había muerto, había resucitado, ya no estaba ahí. Y Esteban lo pudo ver. De alguna manera el Señor le permitió verlo en el cielo. Veo los cielos abiertos. Y vio a Jesús. Y pudo decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, son tantos los testimonios, ¿verdad? Que confirman que esta afirmación de Jesús no fue una afirmación gratuita, que tenía el propósito de una llamada profunda de atención al corazón del ser humano. Miren, hay muchas falacias, Dios, lo que Dios ha dicho se mantiene. Siempre Dios ha hablado desde Adán y Eva. Dios le puso a Adán y Eva su criterio delante, su principio delante. Ahora, yo no voy a meterme, no es el momento, ¿verdad?, de explicar el origen del mal, el origen del diablo. Pero la Biblia dice que ya en el principio, ahí estaba el diablo, ahí estaba el mal. Dios le dijo, mira, no hagas tal cosa. Pero luego vino otra voz, que fue la voz de Satanás. Y los hombres, tanto Adán como Eva, oyeron esa voz. Y en lugar de oír la voz de Dios, que era la verdad, oyeron a la voz del diablo. Y lo he dicho muchas veces. El mundo actual está siguiendo las enseñanzas, la filosofía del diablo. El Señor le dijo, morirás. Y el diablo, ¿sabe qué dijo? No moriréis, seréis como Dios. Y el hombre se cree que en su sabiduría va a llegar a ser como Dios. Desde luego, hermanos, si esta promesa falsa del diablo se cumpliera y un hombre llegara a ser como Dios, hay del resto de los hombres. Hay del resto de los hombres. Y si todos llegáramos a ser dioses, bueno, esto sería la guerra de Troya, no tendría nada que ver. Si nosotros llegáramos a ser dioses con la condición que tenemos. Dios no va a dar a nadie, a ningún otro, su gloria. Las palabras de Dios fueron verdad y se cumplieron. Las palabras de Satanás fueron mentiras y no se cumplieron. Y no se cumplirán nunca. ¿Y tú qué estás siguiendo? A ver, ser humano, ¿qué sigue? ¿Tú a qué sigues? Yo creo que es importante que te pares un momento, decía el profeta Jeremías. Paraos en las sendas antiguas, buscad, no sea que estéis cavando cisternas rotas que no contienen agua. Es decir, estéis apoyados en la mentira. Y eso decía Isaías cuando hablaba de los ídolos. Cómo el hombre va al monte, corta un árbol, un tronco de árbol, corta la rama, la echa para el fuego, y dice, de este tronco ahora me hago un dios. Y lo adoro. Pero, ¿y dónde está la inteligencia del hombre? ¿Dónde está? Y todavía hoy en el mundo la gente sigue adorando ídolos, pero cuando decíamos ídolos no quiero decir necesariamente figuras, en fin, esculturas o lo que sea, sino ideas sin sentido. Y los hombres las siguen para darse cuenta, como nos está demostrando este famoso coronavirus, que ha habido muchos ídolos de barro, mentirosos que hemos seguido, que la humanidad ha seguido, y eran mentiras, que te prometían la felicidad y eran mentiras, no te dan la felicidad. Cuando la cosa se pone seria, entonces el hombre se da cuenta que tantas cosas que parecían que era la solución a todo, no eran la solución a nada. Y la humanidad está asustada, atemorizada, encerrada por miedo. A eso lleva seguir promesas falsas, filosofías falsas,
Es decir, seguir la mentira. El hombre que conoce a Dios, el hombre y la mujer que conocen, que han aceptado y han visto y conocido en Jesucristo la verdad, como decía Job, aunque él me matare, en él confiaré, porque yo conozco a Dios. Yo sé que Dios es amor. Yo sé que Dios todo lo hace para bien, como a veces los padres tienen que castigar a los hijos por amor. Si Dios permite que yo padeciera esta enfermedad u otra que padeceré, sin duda, eso no va a mermar mi confianza en Él. Porque aún, muchos versículos, ¿verdad? Pero el Salmo 23 dice que, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y otra que hemos mencionado antes, y otro salmo que dice que deseada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Así que Jesús decía, no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no la puede matar. No temáis. El hombre de Dios y la mujer de Dios, si realmente conoces a Dios, no le vas a temer ni a la muerte. Pero no porque nosotros, como han dicho algunos, nosotros no le tememos al virus, somos más fuertes que el virus, y han terminado encerrados, asustados y enfermos. Yo no quiero enfermarme del virus ni de ninguna otra cosa. Pero si viniera, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene confianza absoluta en el Señor. Y que si sucede, como la Biblia lo ha dicho ya, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Y si Dios lo mandó, como dijo también Job, pues vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no. Cuando Dios permite algo, lo tenemos que recibir. Y damos gracias a Dios por lo bueno y cuando dice lo malo, también por lo malo, porque le conocemos. Y Dios, si lo permite, es para nuestro bien, para nuestro bien. Así que, hermanos y amigos, conocer, es decir, entender esta afirmación de Jesús. Yo soy la verdad. Entenderla y aceptarla en el corazón. Aceptar a Jesús al final es lo que aparece en el mismo Evangelio de Juan, que Jesús vino a su pueblo y los suyos no lo vieron, no lo comprendieron, no lo recibieron. Pero hubo algunos que le recibieron y a los que le recibieron a Jesús como la verdad, decíamos el domingo, como el camino, como la verdad, Dios les ha dado la facultad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Pablo escribiendo a los Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hermanos y amigos, cuando Dios permite que tú escuches estas palabras, es porque Dios está interesado en que tú te reconcilies con Dios. Dios está interesado en que tú te reconcilies con Dios. Él está buscándote. Por eso Jesús afirma, se pone delante de ti y te dice una vez más, mira, busca, pero yo soy la verdad. Busca, pero no te olvides, yo soy la verdad. Y termina esa frase que dice también, yo soy la vida, que la veremos en otro momento. Nadie viene a ese lugar, la gloria, el cielo, el paraíso, a la presencia de Dios. Nadie viene a ese lugar sino a través de mí, dice Jesús, porque yo soy la verdad. Solamente me resta decir que lo mejor que puedes hacer, reflexiona y acéptalo. Recíbelo como la verdad, pero tienes que recibirlo en tu corazón. Es algo íntimo, es algo en tu interior, que solamente Dios mueve a través de la palabra, a través de la predicación, y que tú tienes un cerrojito dentro que tienes que abrir la puerta de tu corazón. Dios no es solamente aprender de memoria unos principios. Dios es alguien. Por eso decíamos antes que hay gente que se enamora del amor, que se enamora de la justicia. Es que Dios es todo eso. Dios no es solamente un concepto que puede ser amor, que puede ser justicia, que puede ser verdad. Es que Dios es el amor, la justicia, la verdad, y Dios es alguien. Dios no es algo, Dios es alguien con quien que tú puedes comunicarte, siendo al mismo tiempo el amor, la verdad, la justicia, el destino. Dios es soberano, el destino está en las manos de Dios. Yo creo en el destino, yo creo en Dios. Yo creo en la verdad, yo creo en Dios, porque es la verdad, porque es el destino. Yo creo en el amor, creo en Dios, porque Dios es el amor. Pero es alguien, no es solamente una frase, es alguien. Y ese alguien es amor, y ese alguien es la verdad. Y ese es el alguien del que estamos hablando en esta mañana. Y Jesús no podía ocultarlo, tenía que decirlo. Si era la verdad, no voy a decir que no lo era.
lógicamente tenía que decir, yo soy la verdad. Y cuando fue llevado ante Pilato, es curioso que Jesús dice, yo he venido para esto, para dar testimonio a la verdad. Y dice Pilato, la verdad, ¿qué es la verdad? Y se fue. Hizo la pregunta, una pregunta de verdad trascendente. ¿Qué es la verdad? Y no quiso escuchar la respuesta. Pero ya Jesús lo había respondido. Yo soy la verdad. Hermanos y amigos, Él es la verdad. Busca, pero no cese, porque si lo deja pensando que lo que tú tienes también puede ser la verdad, no, profundiza y verás que no hay nada, que ese envoltorio, cuando le quitas la capa que lo envuelve, verás lo que hay dentro. A Jesús tú le puedes quitar todas las capas, que pueden ser, que sean las iglesias, las religiones, la tradición. Quítale todo eso y busca al Jesús de los evangelios. Al Jesús que vino, que era Dios, que se hizo hombre, que vivió en la miseria, que se llenó de polvo los pies, que escupía en el suelo, que no tenía donde dormir y que habló con los que resucitó, que dio vista a los ciegos y hizo andar a los cojos y resucitó a los muertos. Ese es Jesús. Y que venció a la muerte. Ese es el Jesús del que hablamos. Búscale y síguele. La Biblia define básicamente la verdad, dice Jesús, el mismo Evangelio de Juan, y hombre, en muchos de los salmos y tal, y en muchas partes de la Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Ahora Jesús dice, yo soy la verdad. Y alguien podía pensar, ay, entonces son dos verdades. No, es la misma verdad. ¿Y por qué? Porque Jesús es el verbo de Dios. El verbo es la palabra. Jesús es la verdad de Dios. Como dice la epístola a los Hebreos. Esa verdad a través de la cual Dios habla al mundo actualmente. La única verdad. La misma verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y Jesús es la palabra. La expresión de la voluntad, del plan de Dios para la humanidad. Eso es Jesús. La verdad. ¿Cómo nos gustaría gritarlo? Es la única verdad. Piénsalo. Reflexiona y decide. Decídete por Jesús, porque Él es la única. Yo insisto, hermano, puedes buscar, pero no te quedes en el parado. Búscala. Y cuando la encuentres, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejarla a un lado como otra cosa más? Si no hay otra verdad. Sí, es Jesús. Así que por eso Jesús tuvo que decir, yo soy. Porque al final Él era eso, la palabra de Dios. La única verdad. El único que dice verdad es Dios. Y Jesús es la verdad de Dios. Que Dios te bendiga. Nos volveremos a ver, Dios mediante, la próxima semana. Quisiéramos hablar de la otra afirmación, de las tantas que hizo Jesús, ¿verdad? Cuando Él dijo en tantas ocasiones, yo soy, rememorando las palabras de la revelación que Dios le dio a Moisés en el desierto. Yo soy el que soy. Y Jesús reiteradamente dice, yo soy el mismo Dios, porque no hay dos dioses. Jesús es Dios revelado en carne, el mismo Dios. Veremos esa otra afirmación de la vida el próximo domingo, si Dios lo permite. Y ahora les animamos a... no hemos cantado, ¿verdad? Yo quería haber cantado antes. Bueno, vamos a cantar un himno que teníamos aquí preparado para haberlo cantado. Empecé a hablar y se me quedó atrás. Pero vamos a cantar este que dice la única razón de mi adoración. Yo se lo mandé a los que están conectados con nosotros por WhatsApp, pero el que lo sepa, pues nos puede acompañar, y si no, pues bueno, lo cantamos lo mejor que sabemos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Paramos ahí y tenemos preparado otro que no nos gustaría dejar de cantar también, que es el himno 271. Es Jesucristo mi todo. Vamos a cantar, no lo hicimos antes, pues lo cantamos ahora. La primera estrofa tiene 3, cantamos la primera, yo recito la segunda y cantamos luego también la tercera. A ver, es Jesucristo mi todo. Expresa un poco lo que estábamos diciendo en forma de himno, poesía, ¿verdad? Es Jesucristo mi todo, digno es cantar su olor. Oh, cuán sublime infinito es tu divino amor. Cuando me vio errabundo, cual hijo pródigo, vino a buscar y a salvarme, a su redil me llevó. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré por doquiera, si tú guiando vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Cristo es el lirio del valle, la rosa es de Sarón. Cristo es radiante lucero, la roca de salvación. Él es la fuente de vida y gozo eternal. Ya satisface mi alma con su maná celestial. Cristo nació en un pesebre, la amarga copa bebió, cual inocente cordero, en el Calvario murió. Resucitó de la tumba y al cielo ascendió. Más pronto viene en su gloria, esta promesa nos dio. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré por doquiera, si tú guiando vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Amén, son himnos que son también como una oración y vamos a terminar este tiempo con una oración. Un abrazo a todos los hermanos y amigos que nos han seguido. Quisiéramos mandar un saludo a cada uno, pero no, en fin, no queríamos dejar tampoco atrás a nadie. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado ahí. Como saben, estas palabras, si les parece a ustedes bien, las pueden compartir con amigos, con familiares, y que el Señor bendiga en su voluntad lo que estamos diciendo y haciendo. No tenemos otro propósito que glorificar el nombre del Señor, y por eso queremos compartirlo con cuanto más gente sea posible, más personas, y que les pueda hacer bien, pues mejor. Terminamos con una oración. Padre, delante de tu presencia, de nuevo, dándote gracias, Señor, que tú nos has hecho tus hijos, Padre, por tu gracia, porque como dice tu palabra, no fue por voluntad nuestra, sino has sido tú, Señor, el que ha venido a buscarnos, y en la persona de Jesús te hiciste hombre, Señor, y sigues proclamando. Te damos las gracias, Señor, aún por esta enfermedad, que sí es verdad, nosotros pedimos que en tu voluntad, Señor, pares por amor a este mundo, Señor, pero aún así esta enfermedad está haciendo reflexionar. Ojalá muchas personas, Señor, sean tocadas por esta enfermedad para que busquen de ti. Ahora también queremos que más que por miedo, sea porque encuentren en ti la verdad, Señor, que da sentido a su vida. Oh Padre, bendice tu palabra, Señor, y hazla fructificar en cada corazón, y ayúdanos cada día, Señor, a ser instrumentos de tu gracia para salvación de otras personas. Oh Señor, lo pedimos con acción de gracia, recordando también a los que padecen, que tu presencia los conforte, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.